Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Memoria. Mi nombre es Pablo Rivas y para el capítulo de hoy simplemente me encontraré yo solo, ya que Guillermo González, nuestro historiador favorito, lamentablemente no se va a poder encontrar para este capítulo por causas de fuerza mayor. Así que solamente estaré yo para llevar a cabo este programa. Como ya sabrán, Con Memoria es un programa que ve todas las semanas las efemérides que Red Cultural comparte en sus redes para recordar días o sucesos históricos que siempre vale la pena recordar. Así que bueno, partamos con esta semana que abarca desde el lunes 5 de diciembre hasta el día domingo 11 del presente mes. Así es como que el día lunes habremos recordado 5 de diciembre pero del año 1870 vamos a recordar el fallecimiento a la edad de 68 años del escritor francés Alexandre Dumas, autor de libros como Los Tres Mosqueteros o El Conde de Montecristo. Su verdadero nombre era Dumas David de la Paillatière y era descendiente del noble francés Alexandre Antony David de la Paillatière y de la esclava descendiente de africanos Marie Cassette Dumas. Su padre, el general Thomas Alexandre Dumas, era originario de la colonia francesa de Santo Domingo, actual Haití. Además de eso, él se formó en la Academia Militar de Francia. Más tarde se dedicaría a la escritura, alcanzando fama en su vida, algo muy raro a veces en los escritores. Aunque amasó fortuna, perdió todo como un gran gastador y vividor que era. Aparte de sus famosas obras como Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo o El Hombre de la Máscara de Hierro, hace libros de viajes y reportajes de guerra. Más adelante viajaría a Italia en el marco del Resurgimiento o la reunificación italiana, donde conoce a Garibaldi y lo ayudaría en acciones para la causa. Sus novelas han sido adaptadas desde principios del siglo XX en casi 200 películas y obviamente ya son parte de nuestra cultura universal. Para recapitular, día lunes 5 de diciembre de 1870 recordamos el fallecimiento del escritor francés Alexandre Dumas. Para nuestra siguiente efeméride vamos a viajar al 6 de diciembre, pero del año 343, ya que vamos a recordar que fallece San Nicolás o Nicolaos de Mira a la edad de 73 años, obispo griego que se convirtió en el modelo moderno, podríamos llamar así, de Santa Claus. Obispo del siglo IV que acostumbraba a dar regalos en invierno, llamado en Occidente Nicolás de Bari, ya que tras la conquista musulmana de Anatolia, un grupo de cristianos sacó de allí en secreto las reliquias del santo y se las llevó a la ciudad de Bari, en Italia. Él es patrono de Rusia, de Grecia y de Turquía. En Roma ya en el año 550 le habían construido un templo en su honor. Nacho hoy en territorio turco, en el seno de una familia adinerada. Tras la muerte de su padre, heredó una gran fortuna, la que puso al servicio de los necesitados. Esto según la hagiografía escrita por San Metodio, arzobispo de Constantinopla. Se fue de Aviví a Mira, Anatolia, lugar donde sería consagrado obispo. Participó en el concilio de Nicea, condenando las doctrinas de Arrio, quien negaba la divinidad de Cristo. Tras su muerte se convirtió en el primer santo no mártir en gozar de una especial devoción, tanto en Oriente como en Occidente, algo muy importante. Nicolás de Bari se convirtió en la base de la figura de Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás, personaje legendario que según nuestra cultura occidental le trae regalos a los niños en Navidad. Esto es en la noche del 24 al 25 de diciembre, la cual estamos ya bastante cerca, para que vean que ha pasado rápido este año. Así que bueno, para recapitular, 6 de diciembre del año 343, muere a la edad de 73 años San Nicolás. Para nuestra siguiente efeméride seguiremos viajando más atrás en el tiempo y vamos a ir al 7 de diciembre del año 43 a.C. Marcus Tullius Cicerón, orador romano y político, es asesinado en Formie. Quizás uno de los más importantes autores y oradores romanos, considerado uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de la República de Roma. Recordado por sus escritos políticos humanistas, sus cartas a Ático le dieron fama en la literatura europea. Considerado uno de los máximos defensores del sistema republicano tradicional, combatió la dictadura de César haciendo uso de todos sus recursos.
Llevó a cabo una de las batallas más dramáticas y peligrosas de su carrera, su oposición a la conspiración de Catilina. Derrotado en las elecciones, Catiline se dispondría a promover levantamientos para instaurar una dictadura. Los 4 discursos, las catilinarias, pronunciados por Cicerón ante el Senado a fin de conseguir la ejecución de los conspiradores, constituyen la muestra más célebre de su brillante oratoria. De gran poder emotivo, además, Marco Tulio Cicerón ha pasado a la historia por su defensa de los valores de la República Romana y sus críticas a Julio César, a quien veía como un simple tirano. Estos ideales le costaron la vida, obviamente, cuando tras el asesinato del dictador en el año 44 a.C., Marco Antonio se hizo con el control del Senado y desató una verdadera purga entre sus enemigos. Al año siguiente, 2 sicarios del antiguo lugarteniente de César asesinaron al viejo político republicano y, le cortaron la cabeza y las manos para exhibirlas en los rostros. Del mismo modo, Cicerón lanzó contra Marco Antonio una serie de duros discursos, las Filípicas. Su sabiduría perdura y habla al presente. Si no me creen, solamente escuchen esta siguiente frase de él. Ojalá hubiera sido capaz de soportar la prosperidad con mayor autocontrol y la adversidad con mayor energía. La verdad se corrompe tanto como la mentira, como con el silencio. Humano es errar, pero solo los estúpidos perseveran en el error. El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretende hacerse superior a las leyes. Si queremos gozar la paz, debemos velar bien las armas. Si deponemos las armas, no tendremos jamás paz. Y para ser libres, hay que ser esclavos de la ley. Estas son las frases de Cicerón. Para recapitular, recordamos un 7 de diciembre del año 43 a.C., el asesinato de Cicerón. Para la siguiente efeméride volveremos a una época un poco más contemporánea, ya que un 8 de diciembre, pero del año 1903, vamos a recordar la muerte del filósofo británico sociólogo Herbert Spencer, padre de lo que conocemos como el darwinismo social. Bueno, ¿quién era Spencer entonces? Era un filósofo, como ya habíamos dicho, y sociólogo, el padre del darwinismo social. Pero ¿a qué se refiere exactamente? Él era un exponente entusiasta de la evolución, e incluso se puede decir que escribió acerca de la evolución antes de lo que hiciera Darwin. Fue uno de los intelectuales más notables y aclamados de la era victoriana y uno de los más grandes intelectuales del siglo XIX. Como polímata contribuyó a una amplia gama de tareas, incluyendo la ética, la religión, antropología, economía, teoría política, filosofía, la literatura, astronomía, biología, sociología y psicología. Spencer leyó con entusiasmo la sociología positivista original de Auguste Comte. A esta idea le agrega el evolucionismo y crea la idea del darwinismo social. El ser humano es una especie más que evoluciona. Los más fuertes se mantienen y los débiles mueren. Podemos ayudar a la evolución. Esa conclusión será perversa en la historia del siglo XX y justificará genocidios por el supuesto bien social. Eugenesia y eutanasia se impondrán en el discurso del siglo XX e incluso del siglo XXI. Para recapitular, 8 de diciembre del año 1903 muere el filósofo británico Herbert Spencer. Antes de continuar nuestra siguiente efeméride, recordarles que tenemos un Instagram con memoria para que puedan seguirnos allí y además obviamente en la caja aquí de comentarios nos pueden dejar sus apreciaciones y obviamente regalarnos un like para poder continuar con este bello programa que tanto nos gusta hacer. Así que ahora sí pasamos a la siguiente efeméride. 9 de diciembre del año 1990, Lech Walesa gana las primeras elecciones presidenciales directas en Polonia. Fue el primer presidente de la Polonia democrática, esto tras la caída de la cortina de hierro entre el año 1990 y hasta el año 1995. Fue sucedido en el cargo por Aleksander Wasniewski. Walesa fue cofundador de Solidaridad, el primer sindicato libre en el bloque del Este, organismo que ayudó a tambalear la cortina de hierro y generó cambios radicales,
dentro del bloque soviético, que ayudaron a terminar la represión soviética. Fue testigo de las revueltas obreras del año 1970, que terminaron con manifestantes muertos por la policía polaca. Se convirtió en el líder de las protestas en el astillero Lenin, antigua Danzig, en agosto del año 1980. La revuelta obrera crecería incorporando demandas políticas, lo que obligó al gobierno a ceder y firmar en acuerdo con los representantes obreros, permitiendo a los trabajadores el derecho de organizarse libremente. El comité de huelga se transformó en una federación de sindicatos dirigida por Wałęsa y que vino a denominarse Solidaridad. Fueron más de 10 millones de polacos los que se adherieron al movimiento, pero el éxito fue efímero. Ante las amenazas soviéticas, el gobierno polaco impuso la ley marcial, lo que estableció una dictadura militar, prohibiendo al sindicato Solidaridad y encarcelando a Wałęsa. Como luchador por la libertad, ganó en el año 1983 el Premio Nobel de la Paz, galardón que fue recibido por su mujer, ya que la represión lo tenía preso. Pero tras la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, Polonia recupera su libertad y Wałęsa es el electo presidente. Terminando su mandato, siguió siendo una figura relevante. Como un dato curioso, sería el 10 de mayo del 2004, en el cual el aeropuerto internacional de Danzig sería nombrado con el nombre Lech Wałęsa en honor a él y la importancia que tuvo para el pueblo polaco. Para recapitular, 9 de diciembre del año 1990, Lech Wałęsa es electo presidente de Polonia. Para nuestra siguiente efeméride, ya estamos entrando en el fin de semana, el día sábado 10 de diciembre, y vamos a recordar cómo un 10 de diciembre, pero del año 1520, Martín Lutero quema públicamente la bula de excomunión. De esta manera termina totalmente de romper con la Iglesia Católica y se quebraba de esta manera lo que conocemos como la cristiandad. Lutero es un hijo de su tiempo, obviamente, un mundo cambiante tras la fatídica peste negra. La muerte de un tercio de la población marca a esa generación. La falta de mano de obra llevará a producir importantes inventos como es la imprenta. Lutero es un hijo de su tiempo, como ya habíamos mencionado, no habría sido nada sin la masificación de la información. Lutero hace la reforma por la existencia de la imprenta. Es el primer hombre en hacer publicidad masiva en su época. En el año 1517, Lutero publica sus 95 tesis contra las indulgencias plenarias. Su postura no era solo rebelde, sino que quería ir más allá. Su visión temerosa frente a la opción de la salvación lo llevará a publicar sus tesis e imprimirlas y hacerlas circular. La revolución de las ideas era imparable y Lutero sabría usar la imprenta para lograr sus fines. La revolución de la información rompió la cristiandad, como hoy la revolución de las redes sociales está rompiendo la democracia representativa, por dar un ejemplo. Mucho hay que volver a mirar al siglo XVI como modelo y ejemplo de lo que hoy sucede y aprender de él. Las comunicaciones y el cambio de paradigma de estas generan revoluciones. Como menciona aquí, hay que aprender también de lo bueno y lo malo y de, como siempre, de los errores. Y los errores deben ser condenados. Para recapitular, 10 de diciembre del año 1520, Martín Lutero quema públicamente la bula de excomunión, rompiendo de esta manera con la Iglesia Católica. Y bueno, para ir terminando la semana, día domingo 11 de diciembre del año 1918, nace el escritor ruso Alexander Solzhenitsyn, ganador del Premio Nobel del año 1970, por libros como Un día en la vida de Iván Denisovich y El archipiélago Gulag, quizás el más importante de todos. Hijo de un terrateniente cosaco, estudió matemáticas y física. Tras la Segunda Guerra Mundial es arrestado por sus cartas personales en las que describía el modo de vivir de los granjeros occidentales. Por sus conocimientos más mágicos, terminó en el Centro de Investigación Científica para Presos Políticos, vigilado obviamente por la seguridad del Estado, lo que inspiró su novela Primer Círculo. En 1950 fue trasladado a un campo especial en la ciudad de Ekibastuz, en Kazajistán, donde se gestó un día en la vida de Iván Denisovich.
Será un gran crítico, obviamente, del socialismo soviético, ya que sufrió de primera fuente los horrores del régimen. Contribuyó a dar a conocer el Gulag, el sistema de campos de trabajo forzados de la Unión Soviética, en el que estuvo preso desde el año 1945 hasta 1956. Sus trabajos fueron censurados, obviamente, por el aparato estatal soviético, pero a pesar de eso alcanzó fama en Occidente y en el mundo con sus obras como El archipiélago Gulag, Un día en la vida de Iván Denisovich, agosto de 1914 y Pabellón del Cáncer. Al ser galardonado con el Nobel de Literatura en el año 1970, se le reconoció como un continuo en la gran tradición literaria rusa. Expulsado de su país 4 años después, en el año 74, regresa tras las disoluciones del régimen soviético, finalmente, en el año 1994. Y de esa manera damos terminada una semana más de Con Memoria. Espero que les haya gustado mucho este programa y que estén atentos al próximo capítulo que se va a estar emitiendo la próxima semana. Esperemos, obviamente, en el horario y en el día que corresponde. Así que nos estamos viendo. Muchísimas gracias por ver este programa o escucharlo, mejor dicho. Y obviamente agradecer al canal y el espacio que nos brinda para poder traer un poco de cultura a ustedes y ayudarnos a recordar personajes y hechos históricos destacados de nuestra historia universal. Así que mi nombre es Pablo Rivas y esto fue Con Memoria. Que tengan una excelente semana. Hasta pronto.